Distinguidos jóvenes, buenos días. Buen día, licencia. Buen día Andrea, buen día Diego, buen día Giovanna, buen día Orlando. Buen día, Lisa. Buen día, Licen. Buen día Mauricio, Buen día, Miguel, Rosemary, Nelson. Buenos días, licencia. Buen día Rodrigo, buen día Celines, buen día Aileen, buen día Antonia, buen día José. Buen día, licencia. Diana, buen día. Buenos días, licencia. El día de hoy vamos a desarrollar el tema 7. Vamos a desarrollar el tema 8, trastornos mentales. Voy a proceder a compartirle la diapositiva. Trastornos mentales. Vamos a empezar a ver el objeto y el objetivo específico del tema, que son trastornos mentales. Dentro del objeto de este tema es establecer conceptos básicos con respecto a los trastornos mentales y la salud mental. Dentro de lo que es el objetivo del tema, está dividido en 4 puntos. En el primer punto vamos a estudiar, determinar el concepto básico de trastornos mentales. Como segundo punto, vamos a establecer las clasificaciones de los diferentes tipos de trastornos mentales. Como tercer punto, vamos a identificar las características que presentan los principios, grupos de trastornos. Y ya como último punto, vamos a determinar los elementos básicos en la intervención de los trastornos mentales. Dentro del contenido del tema, el tema está dividido en 7 puntos. En el primer punto vamos a estudiar el concepto. En el segundo punto vamos a estudiar los tipos de trastornos. En el tercer punto, los trastornos de la personalidad. En el cuarto punto vamos a estudiar trastorno de la conducta alimenticia. En el quinto punto se va a estudiar los trastornos de la identidad de género y sexualidad. En el sexto punto, es esquizofrenia, y en el séptimo punto, las inversiones de los desórdenes psicológicos. Vamos a dar inicio al primer punto, que son los conceptos. La mayoría de los psicólogos hoy en día consideran las transacciones mentales como unas alteraciones a la conducta o de la idea en que generan malestar al sujeto, de las experiencias o en su entorno. Muy bien. ¿Quiénes desean participar en este punto? Denis. La mayoría de los psicólogos consideran a los trastornos mentales como, y usted me da la respuesta. Alteraciones de las conductas o de las ideas que generan malestar en el sujeto que las experimenta o en su entorno. Muy bien, Nelson. La mayoría de los psicólogos consideran los trastornos mentales como alteraciones de las conductas, de las ideas y que generan malestar en el sujeto, que las experimenta o en su entorno. Muy bien. Oliver. La mayoría de los psicólogos consideran los trastornos mentales como alteraciones de las conductas o de las ideas y que generan malestar en el sujeto que las experimenta en su entorno. Muy bien. Antonia. La mayoría de los psicólogos consideran los trastornos mentales como alteraciones de las conductas o de las ideas y que generan malestar en el sujeto que las experimentan en su entorno. Muy bien. Muy bien. Aquí ya vemos distintas imágenes. Seguido a ello, tenemos, contrario a lo que muchos piensan, los trastornos mentales, al menos en su mayoría, son considerados como enfermedades, puesto que no necesariamente son de origen biológico. ¿Qué son los trastornos mentales? Son alteraciones de la conducta o de ideas. ¿Por qué los trastornos mentales no son considerados como enfermedad? Porque no necesariamente son de origen biológico. Dentro de lo que es el concepto de trastornos mentales surgen estas dos preguntas nuevamente. ¿Quiénes desean participar? Muy bien, yo les voy a consultar. ¿Qué son trastornos mentales? Y ustedes responden, son alteraciones de la conducta o de las ideas.
Segunda pregunta, ¿por qué los trastornos mentales no son considerados como enfermedad? Y usted responde, porque no necesariamente son de origen biológico. Nayeli, ¿qué son los trastornos mentales? Son alteraciones de las conductas o de las ideas. Muy bien. Oliver, ¿por qué los trastornos mentales no son considerados como enfermedad? Porque no necesariamente son origen biológico. Muy bien. Kiani, ¿qué son los trastornos mentales? Son alteraciones de las conductas. Muy bien. Camila, ¿por qué los trastornos mentales no son considerados como enfermedades? Porque no necesariamente son de origen biológico. Muy bien. Denis, ¿qué son los trastornos mentales? Son alteraciones de las conductas o de las ideas. Muy bien. Nelson, ¿por qué los trastornos mentales no son considerados como enfermedad? Porque no necesariamente son de origen biológico. Muy bien, ya vamos comprendiendo entonces qué son los trastornos mentales. Seguido a ello, por el contrario, suelen responder a causas de distinto tipo como sociales, culturales, para formar de desarrollo o simplemente se trata de aprendizaje inadecuado. Los aspectos que revela el concepto es que los trastornos pueden ser alteraciones de las conductas, es decir, ser observable directamente o ser también una alteración de las ideas, lo que implica que un trastorno podría ser el resultado de pensamientos irracionales como los celos o de un error en el manejo de la información disponible como el déficit de atención. Y seguido a ello tenemos una imagen de los celos y una imagen del déficit de atención. Finalmente, y muy importante, es la consideración de los distintos tipos de trastornos. Para que alguno sea considerado como un trastorno, debe producir un malestar en la persona o en el entorno del sujeto. Según esto, si alguien quiere desarrollar su vida de un modo diferente, y ese estilo de su vida no lo genera daño a sí mismo ni genera daño a los demás, no hay razón para que sea considerada esa conducta como una conducta de trastornado. Muy bien, dentro de este concepto entonces nos va diciendo que se va a definir, que se va a considerar como trastorno mental solamente si debe producir un malestar a la persona o el entorno del sujeto. Solamente si llega a cumplir esa característica es considerada un trastorno mental. Entonces la pregunta planteada viene así: ¿qué define que algo sea considerado como trastorno mental? Y la respuesta viene: debe producir un malestar a la persona o en el entorno del sujeto. Muy bien, muy bien. Denis, ¿qué define que algo sea considerado como un trastorno mental? Debe producir un malestar en la persona o el entorno del sujeto. Muy bien. Muy bien. Oliver, ¿qué define que algo sea considerado como un trastorno mental? Debe producir un malestar en la persona o en el entorno del sujeto. Muy bien. Seguido a ello, ya vamos a ver que el criterio que no se presenta en el concepto, pero se complementa al momento de hacer una evaluación, es el criterio de normalidad. Según este criterio, es a partir de parámetros estadísticos que se puede definir si una conducta es muy frecuente, poco frecuente o nada frecuente. Se observa la frecuencia con la que se presentan algunas conductas o situaciones en un texto determinado. Así, las conductas poco frecuentes pueden considerarse como anormales. Entonces surge la pregunta, dentro de lo que es el criterio de normalidad, ¿cómo se establece que algo es normal? Y la respuesta viene a ser, se establece, es a partir de parámetros estadísticos que puede definir si una conducta es muy frecuente, poco frecuente o nada frecuente. Muy bien. Muy bien, Denis. ¿Cómo se establece que algo es normal?
Se establece a partir de los parámetros estadísticos que se puede definir si una conducta es muy frecuente, poco frecuente o nada frecuente. Muy bien. Oliver, ¿cómo se establece que algo es normal? Es a partir de parámetros estadísticos que se pueden definir si una conducta es frecuente o poco frecuente o nada frecuente. Muy bien. Nelson, ¿cómo se establece que algo es normal? Es a partir de parámetros estadísticos que se puede definir si una conducta es muy frecuente, poco frecuente o nada frecuente. Muy bien, muy bien. Estamos estudiando lo que es el criterio de normalidad. Ya seguido a ello, esta clasificación no se da de manera tan radical. Aunque una conducta sea un poco frecuente, se debe analizar qué tan funcional es esa conducta con el contexto en el que se presenta. Y además, ¿qué daño puede generar para el sujeto o para el entorno? Si aunque una conducta sea un poco frecuente, no será catalogada como trastorno y por lo tanto quien la ejecute tampoco será etiquetada como una persona con un trastorno. Está haciendo referencia a este punto, que es el criterio de normalidad. Seguido a ello, la psicología moderna se preocupa mucho por romper los estigmas que genera la idea del enfermo mental y la palabra locura, ya que el mayor impedimento para que una persona supere un problema es la barrera que pone el entorno, ya sea familiar, pareja, amigos, colegas, sociedad, con respecto a su recuperación. Entonces surge la pregunta, ¿por qué la psicología moderna le interesa tanto romper el estigma del enfermo mental? Seguido a ello, las causas de los trastornos mentales suelen deberse a aspectos sociales, culturales y de aprendizaje inadecuado. Entonces vamos a plantear 3 preguntas dentro de este contexto. Y la primera pregunta va a ser, ¿la psicología moderna de qué se ocupa? Como respuesta, se ocupa ¿de qué se preocupa? Se preocupa mucho por romper los estigmas que se generan de la idea del enfermo mental, la palabra locura. Muy bien. La segunda pregunta que vamos a plantear es ¿por qué la psicología moderna le interesa tanto romper el estigma del enfermo mental? Y viene como respuesta, el mayor impedimento para que una persona supere un problema es la barrera que le pone el entorno, familiar, pareja, amigos, colegas, con respecto a su recuperación. Y ya como última pregunta, las causas del entorno mental suelen dividirse a aspectos, hasta ahí es la pregunta, y como respuesta, sociales, culturales y de aprendizaje inadecuado. Muy bien. ¿Quiénes desean participar en estas 3 preguntas? A ver, vamos a empezar por Nelson. Nelson, ¿de qué se preocupa la psicología moderna? Se preocupa mucho por romper con los estigmas que ha generado la idea del enfermo mental o la palabra locura. Muy bien. Denis, ¿por qué la psicología moderna le interesa tanto romper el estigma del enfermo mental? Ya que el mayor impedimento para que una persona supere un problema es la barrera que pone el entorno, la familia, pareja, amigos, colegas, sociedad, con respecto a su recuperación. Muy bien. Oliver, ¿la causa de los trastornos mentales suelen deberse a aspectos? Sociales, culturales y de aprendizaje inadecuado. Muy bien. Herrera, ¿de qué se preocupa la psicología moderna? Se preocupa mucho por romper con los estigmas que han generado la idea del enfermo mental o la palabra locura. Muy bien. ¿Por qué la psicología moderna le interesa tanto romper el estigma del enfermo mental? Porque el mayor impedimento para que una persona supere un problema es la barrera que pone el entorno familiar, pareja, amigos, colegas y sociedad con el respecto a su recuperación. Muy bien. Las causas de los trastornos mentales suelen deberse a aspectos
¿Cuáles son esos aspectos? Son sociales, culturales y de aprendizaje inadecuado. Muy bien, excelente. Los tipos de trastornos. El DSM significa Manual Diagnóstico Estadístico. Este DSM es un manual que se desarrolla en base a la información que se recoge de todo el mundo con respecto a las características de los trastornos en cada contexto. De esta forma, se determina estadísticamente y considerando las variables culturales, cuáles son las características que deben observar para realizar el diagnóstico de un trastorno. Muy bien, estamos estudiando entonces el punto 2, que son tipos de trastornos, y aparece el DSM, que significa Manual Diagnóstico Estadístico, y nos viene a explicar qué es el Manual Diagnóstico Estadístico. Dentro de este concepto salen dos preguntas. ¿Quiénes desean participar? Muy bien, vamos a empezar por Herreras Pinto. ¿Qué significa la sigla DSM? Muy bien, John, ¿qué significa la sigla DSM? Manual Diagnóstico Estadístico. Muy bien, excelente. Denis, ¿qué es el DSM? Es un manual que se desarrolla en base a la información que se recoge de todo el mundo con respecto a las características de los trastornos en cada contexto. Muy bien, Denis, excelente. Camila, ¿qué significa la sigla DSM? Manual Diagnóstico Estadístico. Muy bien. Oliver, ¿qué es el DSM? Es un manual que todo desarrolla en base a la información que recoge de todo el mundo con respecto a las características que los trastornos en cada contexto. Muy bien. Jocelyn, ¿qué significa DSM? Es un manual que se desarrolla en base a la información que se recoge de todo el mundo con respecto a las características de los trastornos en cada contexto. De esta forma, se determina estadísticamente y considerando las variables culturales cuáles son las características que se deben observar para realizar el diagnóstico de un trastorno. Muy bien. Nelson, ¿qué significa primero DSM? Esta abreviatura, ¿qué significa? Significa Manual Diagnóstico Estadístico. Muy bien, Nelson. Antonia, ¿qué es el DSM? Es un manual que se desarrolla en base a la información que se recoge de todo el mundo con respecto a las características de los trastornos en cada contexto. Muy bien, ya vamos comprendiendo entonces qué es DSM y qué significa DSM. Seguido a ello, tenemos los tipos de trastornos. Para ello, el psicólogo y el psiquiatra van a tener que analizar 5 ejes diferentes para poder determinar si el sujeto cumple con los criterios que indica el manual planteado. Así parece que la tarea es sencilla. Sin embargo, el hacer un diagnóstico psicológico no es una tarea que pueda analizar una persona, sino estudio para ello. Según este manual, los trastornos se dividen en 16 categorías. Como se trata de una clasificación muy compleja, solo mencionaremos algunas cuantas de esas 16 categorías que están dentro de este trastorno. Entonces vamos a preguntar, según la presentación que presenta el DSM, los trastornos mentales se dividen en 16 categorías. Y segunda pregunta, ¿cuántos ejes deberán evaluar los psicólogos para determinar si existe algún trastorno? Y como respuesta viene a ser, el psicólogo y el psiquiatra van a tener que analizar 5 ejes. Muy bien, ¿quiénes desean participar? Jocelyn, primera pregunta. Según la presentación que presenta el DSM, los trastornos mentales se dividen en... Esta es la respuesta. Se dividen en 16 categorías.
Muy bien, excelente, Jocelyn. Nelson. ¿Cuántos ejes deberá evaluar el psicólogo para determinar si existe algún trastorno? El psicólogo y el psiquiatra van a tener que analizar 5 ejes. Muy bien. Camila. Según la presentación que presenta el DCM, los trastornos mentales se dividen en... Se dividen en 16 categorías. Muy bien. Antonia, ¿cuántos ejes deben evaluar el psicólogo para determinar si existe un trastorno? El psicólogo y el psiquiatra van a tener que analizar 5 ejes. 5 ejes. Muy bien. Denis, según la presentación que presenta el DCM, los trastornos mentales se dividen en... Se dividen en 16 categorías. Muy bien. Oliver, ¿cuántos ejes debe evaluar el psicólogo y el psiquiatra para determinar si existe algún trastorno? El psicólogo y el psiquiatra van a tener que analizar 5 ejes. 5 ejes. Muy bien, jóvenes. Seguido a ello tenemos los tipos de trastornos, que son 16 tipos. Tenemos el desorden de la infancia, niñez y adolescencia, los delirios, demencia y otros desórdenes cognitivos, desórdenes mentales debidos con una condición médica, esquizofrenia y otros desórdenes psicóticos, desórdenes de estado de ánimo, desórdenes de ansiedad, desórdenes somatomóferos. En el punto 8 tenemos los desórdenes artificiales. En el punto 9 tenemos los desórdenes disociativos. Ya en el punto 10 tenemos los desórdenes de identidad de género y sexualidad. En el punto 11 tenemos los desórdenes de alimentarios. En el punto 12 tenemos los desórdenes del sueño. En el punto 13 tenemos los desórdenes de control de impulso no clasificado en otra parte. Ya con el punto 14 tenemos los desórdenes de ajuste. En el punto 15 tenemos los desórdenes de personalidad. Ya en el punto 16 tenemos otras condiciones que pueden ser centro de atención clínica. Estos son los tipos de desórdenes que se presentan dentro de lo que es el DCM. Trastorno de personalidad. Ya en el punto 3 vamos a empezar a analizar los trastornos de personalidad. Son desórdenes de personalidad. Los desórdenes de personalidad son variaciones externas de la persona en una o más de sus conductas o pensamientos que le impida a la persona se acepte el entorno, a que dificulta su interacción con otras personas. Muy bien. ¿Quiénes desean participar en este punto? Jocelyn, ¿qué son los desórdenes de personalidad? Son variaciones extremas de la personalidad en una o más de sus conductas o pensamientos que impiden que la persona se adapte al entorno o que dificultan su interacción con otras personas. Por dar algunos ejemplos de cómo es un trastorno de personalidad, a continuación veremos las imágenes. En esas imágenes quiere decir que la persona trata de ser dos tipos de personas. Puede ser que esté feliz y a la vez esté triste, o sea que quiere decir que con usted puede ser que sea un tipo de persona, pero con otra persona sea diferente. Muy bien, Jocelyn, excelente. Oliver, los desórdenes de la personalidad. ¿Qué son los desórdenes de la personalidad? Son variaciones extremas de personalidad en una o más de sus conductas o pensamientos que impiden que la persona se adapte al entorno o que dificultan su interacción con otras personas. Por dar algunos ejemplos de cómo es un trastorno de personalidad. A continuación, se desarrollarán algunas, como vemos en las imágenes. Muy bien, Oliver. Denis,
¿Qué son los desórdenes de personalidad? Disculpe, no la escuché bien. ¿Qué son los desórdenes de personalidad? Son variaciones extremas de la personalidad en una o más de sus conductas o pensamientos que impiden que la persona se adapte al entorno o que dificulten su interacción con otras personas. Muy bien, Denis. Nelson, ¿qué son los desórdenes de personalidad? Son variaciones extremas de la personalidad en una o más de sus conductas o pensamientos que impiden que la persona se adapte al entorno o que dificultan su interacción con otras personas. Para dar algunos ejemplos de cómo es un trastorno de personalidad, están las imágenes. Muy bien, Nelson. Rodrigo, ¿qué son los desórdenes de personalidad? Son variaciones extremas de la personalidad en una o más de sus conductas o pensamientos que impiden que la persona se acepte al entorno o que dificulte su interacción con otras personas. Por dar algunos ejemplos como de cómo es el trastorno de personalidad, a continuación se desarrollan algunas. Más o menos en las imágenes, en la primera imagen la que es más común sería la personalidad múltiple, que una persona puede tener múltiples personalidades. Y la segunda sería la personalidad, la bipolaridad, se parece. Muy bien, Rodrigo, excelente. Muy bien, vamos a continuar. Dentro de lo que es el trastorno de personalidad, aparece lo que es el trastorno de personalidad de tipo paranoide. Estas personas sospechan y desconfían constantemente de que alguien les quiere hacer daño o que se quieren aprovechar de ellos. En sus observaciones suelen encontrar pruebas que demuestran sus sospechas. Muy bien, entonces los trastornos de personalidad de tipo paranoide, estas personas sospechan y confían constantemente de que alguien les quiere hacer daño. Ya seguido a ello, tenemos los desórdenes de personalidad antisocial. Las personas que sufren este desorden experimentan un importante desapegue para las normas o las leyes. Por ello, cometen constantemente delitos. No les interesa tampoco los derechos de los demás, actúan como si las normas no existieran. Usualmente las personas que tienen este trastorno a lo largo de su vida acumulan un historial delictivo que lo lleva pronto a la cárcel. Muchos de ellos no llegan a ser tratados. Dentro de este concepto de que es desorden de personalidad antisocial, surge la primera pregunta. ¿El desorden de la personalidad antisocial se caracteriza por qué? Porque la persona no le interesa. Porque a la persona no le interesa tampoco los derechos de los demás, actúa como si las normas no existieran. Muy bien. ¿Quiénes desean participar en este punto? Oliver, muy bien. El desorden de la personalidad antisocial se caracteriza porque la persona... Porque a las personas no les interesan tampoco los derechos de las demás, actúan como si las normas no existiesen. Muy bien. Nelson. El desorden de la personalidad antisocial se caracteriza porque la persona no le interesa tampoco los derechos de los demás y actúa como si las normas no existieran. Muy bien, y aquí tenemos dos conceptos, dentro de lo que es los trastornos de la personalidad está conformado por dos puntos. El trastorno de la personalidad de tipo paranoide y seguido a ello los desórdenes de la personalidad antisocial. Entonces va a venir la primera pregunta de encerrar. ¿Sospechan y
sospechan y desconfían constantemente de que alguien les quiera hacer daño.